Hi, backpackers. How you doing? ¿Qué tal, mochileros? ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien? Espero que bien, ¿no? Motivados, estamos al principio. Si ahora no lo lleváis bien, ¿cuándo lo vais a llevar? Motivados, ilusionados, con ánimo, con ganas de seguir adelante, ¿vale? Así me gusta. Muy bien. Por lo tanto, espero que hayáis practicado nuestra pasada sesión. Ya sabéis, la sesión de los imperativos, el infinitivo y el presente simple, ¿no? Muy importante que practiquéis, porque si no practicamos, no avanzamos. Tenéis que tener en cuenta una cosa, un idioma es práctica, práctica y práctica. Hasta tal punto que si hay que escoger entre la gramática y la práctica es mucho más importante. Aunque cometamos errores, si practicamos, si somos capaces de hablar, de expresarnos y de entender, aunque sea básicamente lo que otras personas nos dicen, pues ya estamos avanzando. Que cometemos errores, que se nos olvidan cosas, no importa, eso le pasa a todo el mundo, inclusive en nuestro propio idioma suele ocurrir, ¿vale? Lo importante, verdaderamente importante, es sentir que somos capaces de utilizar aquello que estamos aprendiendo, aunque no sea un nivel muy avanzado, aunque notemos nosotros que todavía nos faltan cosas, pero por lo menos ya lo estamos haciendo y estamos notando que estamos manejando, que estamos controlando un poquito aquello que estamos aprendiendo, ¿vale? Por eso es tan absolutamente importante practicar y nunca me cansaré de insistiros en que practiquéis, practiquéis y practiquéis, ¿vale? La gramática está muy bien, de hecho ya veis que estamos viendo gramática, pues aparte de que vamos a ver también vocabulario y otra serie de cosas, la gramática es importante, pero si tengo que escoger, en contra de muchos profesores, afortunadamente ya hoy cada vez hay menos profesores que defienden a ultranza la gramática. Ya sabéis que antiguamente en los colegios y los institutos todo era gramática, gramática, gramática. Aprobábamos exámenes. ¿Y qué pasaba? Pues sí, a lo mejor sacábamos un 7, sacábamos un 8, sacábamos una matrícula en el examen de inglés y no éramos capaces de decir una palabra. Qué lamentable, ¿no? La verdad es que es lamentable. Pero afortunadamente hoy día ya hemos avanzado mucho. Esto ya cada vez es menos importante. La gramática es muy importante, evidentemente, porque es el andamio de una casa. Sin un andamio no se puede construir un edificio ni se pueden rematar las paredes. Esto pasa con la gramática. Pero sí es cierto que, siendo importante como es, no es lo más importante. Lo más importante es ser capaces de hacerte entender. Y muchas veces nos podemos hacer entender hablando mal, hablando estilo indio, nos comemos palabras, sí, pero no se entienden, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que ya somos capaces de hacernos entender y hemos empezado a andar un poquito, aunque sea muy básicamente, sí es cierto que podemos ir mejorando y podemos ir construyendo nuestra lengua, nuestra dicción, nuestra expresión, pues cada vez mejor para poder expresarnos cada vez mejor, ¿no? Pues de esto se trata. Por eso es tan absolutamente importante que pongáis en práctica lo que vayáis aprendiendo. Nunca me cansaré de decirlo. Además, también es importante que practiquéis porque junto con eso practicáis pronunciación. Ya veis, por ejemplo, cuando yo os leo los ejemplos en voz alta, yo y las palabras y el vocabulario, yo, además de decirlo en español, lo hago en inglés. Y entonces podéis ahí ver cómo se pronuncia e intentar imitar esa pronunciación. ¿De acuerdo? Bien, perfectamente. Pues ya no me voy a enrollar más porque hoy tenemos nuestra sesión número 2 que es un poquito más larga de lo normal. Vamos a ver el género y el número, ¿vale? Y entonces, bueno, pues no sea excesivamente larga, pero bueno, hay cosas que aclarar y tal. Y yo os digo una cosa, no quiero, pretendo no hacer sesiones que sean muy largas, pero si en alguna sesión tiene que ser un poquito más larga de lo normal, pues chico, prefiero hacerlo explicando bien las cosas y que se os queden bien antes de por mucho correr y y terminar cuanto antes para que no se os haga largo que os quedéis con cosas sin entender, ¿vale? Al fin y al cabo queda todo grabado. Si os cansáis, pues chico, cortáis y a la media hora os vais a merendar, os dais una vuelta, os veis una peli y luego volvéis a mí, ¿vale? To me, y encendéis el ordenador o el móvil, vais al canal, vais a la sesión y seguís por donde os habéis quedado. ¿De acuerdo? O sea, que esa es la tremenda ventaja que tiene la tecnología, que lo podemos coger y lo podemos dejar y lo podemos volver a tomar donde lo habíamos dejado, ¿vale? Evidentemente también podemos verlo todas las veces que queramos, que seguramente vais a tener que verlo en más de una ocasión para quedaros con las cosas, ¿de acuerdo? Bien,
no me enrollo más, que ya sabéis que en cuanto pierdo un poco la chaveta me voy, me enrollo y os doy mucho la brasa. Venga, vámonos ya a la sesión de hoy, la sesión número 2. Bien, pues aquí estamos ya en nuestra sesión número 2. Como siempre, aquí tenéis el canal, perdón, el logo del canal. Y lo que vamos a ver hoy en nuestra sesión número 2 va a ser, como ya os he anunciado anteriormente, gender and number. Es decir, el género y el número. ¿Vale? Bien, pues vamos ya sin más dilación a hablar del género, del gender. Bueno, ya no hace falta decir que tenemos 3 géneros gramaticales, ¿vale? Tenemos el género masculino, masculine, el género femenino, feminine, y el género neutro, neuter, ¿vale? Neuter. Bien. Pues esto en inglés es muy parecido al español. De hecho, inglés, os tengo que decir que el idioma inglés, afortunadamente para nosotros, es esencialmente muy parecido al español en vocabulario, en gramática, no en pronunciación, porque ya sabéis que se pronuncia de manera diferente a cómo se escribe, que es una de las cosas más difíciles que tiene el inglés, ¿no? Inclusive me atrevería a decir que hasta es en algunos casos más fácil que el español, porque la conjugación verbal española es bastante más complicada que la conjugación del inglés, y si no, no tenéis más que iros al presente siempre y ver cómo lo único que va cambiando cuando vamos conjugando el verbo es el sujeto. Todo lo demás del verbo no cambia, a excepción de las terceras del singular, que ya sabéis que se le añade una S, pero que eso no tiene ningún secreto. Pero eso solo pasa en el presente. Luego en el pasado sí que no cambia para nada, ¿vale? Bien, no me enrollo más. Seguimos con el género. Bien, el género masculino y femenino puede ser gramatical o biológico. ¿Qué significa gramatical o biológico? Pues hombre, biológico si tenemos a 2 personas de sexo femenino. Por ejemplo, pues un chico y una chica. Boy and girl. Chico y chica. Man, woman. Pues hombre, mujer. Ahora tenemos actor y actriz. En este caso sería género gramatical. ¿Por qué? Pues porque para marcar la diferencia entre el actor y la actriz lo que hacemos es añadir la terminación que la tenéis aquí subrayada, ESS, actress. Es la manera principal en la que construimos los plurales en inglés. ¿Cuándo se puede hacer? Porque no siempre existe el plural, la palabra acabada en ESS para formar el femenino, ¿no? Es muy habitual en muchas palabras hacerlo así, pero no en todas, como ya veremos. Bien, pues actor, actor, actress, actriz, ¿vale? Waiter, camarero, waitress, acabado en ESS, ¿vale? Camarera. Aquí tenemos una diferencia entre, una vez más, es un plural biológico, ¿no? Tenemos groom, que sería el novio, y bride, que sería la novia. Es decir, tenemos palabras diferentes para singular o plural, ¿vale? Tenemos sir, significa señor, y madame, que significa señora. Esto seguramente os sonará a francés, ¿vale? Efectivamente es una palabra francesa. Muchas palabras del inglés provienen del francés de cuando fueron conquistados por los normandos, ¿de acuerdo? Entonces, fueron unos cuantos siglos los que estuvieron allí, efectivamente dejaron mucha huella lingüística en el inglés, ¿no? Pero sí que es cierto que la pronunciación es diferente, ¿no? Nosotros en inglés acentuamos en la primera, decimos madam, no decimos madame, ¿no? Madam, sir, madam. Y luego tenemos policeman, policewoman. Daos cuenta que aquí la única manera que tenemos de diferenciar entre un policía y una policía es poniéndole el sufijo man, sufijo es una palabra que va al final de otra, ¿vale? Perdón, es un apéndice que va al final de una palabra, en este caso policeman o policewoman, para diferenciar de policía a una policía, que nos pasa lo mismo en español, porque si tú dices policía, no sabes si es masculino o femenino. ¿Cómo lo diferencias? Pues utilizando el artículo indeterminado o el artículo determinado, el la. El policía, la policía. Un policía, una policía. Es la única manera. Pero si dices policía, en principio no sabes si te estás refiriendo al masculino o femenino. Pues igual que hacemos en inglés con el sufijo man,
and woman, ¿vale? Hombre y mujer. Bien. Que de hecho, si lo tradujéramos literalmente, sería hombre policía, mujer policía, ¿vale? Que a veces también lo decimos nosotros en español. Seguimos. Ejemplos. The groom and the bride look beautiful. She wears a spectacular dress. Dice el novio, the groom and the bride, y la novia look beautiful. Dice, parecen maravillosos, ¿vale? Sí, parecen maravillosos, son maravillosos. En cuanto a imagen, ¿no? Tienen una imagen maravillosa. She wears a spectacular dress. Dice, ella lleva un vestido espectacular. Claro, evidentemente en el momento que yo digo she, ya sabemos que me estoy refiriendo a bride, que es el nombre masculino, nombre femenino en inglés para la novia, ¿de acuerdo? Tenemos otro ejemplo. Diana is the main Roman goddess of the lunar light. Dice, Diana es la principal diosa romana, main Roman goddess. En este caso, fijaos que la terminación ESS está subrayada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque God sería el masculino Dios y goddess, acabado en ESS, sería su femenino, que sería diosa, ¿vale? Of the lunar light, dice de la luz lunar, diosa de la luz lunar. She is the sister of Apollo, dice ella es la hermana de Apolo. Ella, ¿vale? Se refiere a goddess, la diosa. También los plurales, el género masculino-femenino puede ir asociado a los trabajos. Por ejemplo, tenemos la palabra nurse, que significa enfermera. ¿Existe enfermero? Sí. Nosotros tenemos enfermera y enfermero en español, pero sin embargo en inglés solamente tienen la palabra nurse, que habitualmente cuando se dice evoca más a una enfermera que a un enfermero. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la historia la mujer ha estado más asociada con la enfermería que el hombre, ¿vale? Por eso cuando nosotros en inglés tenemos que decir un enfermero, le ponemos delante el nombre male, el adjetivo male, que significa masculino. En el momento que decimos a male nurse, ya sabemos que estamos hablando de una enfermera. Perdón, de un enfermero, ¿vale? Pasa lo mismo, pero al revés con la palabra plumber, que significa fontanero. Yo no sé si vosotros habréis oído la palabra fontanera en inglés, digo en español. Yo no lo he oído, sinceramente. Si es cierto que si tuviéramos que decirlo, porque hoy en día imagino que habrá fontaneras, igual que fontaneros. No hay tantas, pero imagino que también las habrá, ¿no? Pero no es habitual escuchar esto, no es habitual hablar de la fontanera, ¿vale? Por lo tanto, yo sinceramente no lo he oído. Entiendo que si alguien lo dijera entendería lo que significaría en español, pero no lo he oído, ¿vale? Pasa lo mismo en inglés. En inglés cuando dices plumber vas a tender a pensar en masculino porque habitualmente han sido los hombres los que se han dedicado a la fontanería. Si hubiera una fontanera tendríamos que utilizar el adjetivo female, que significa femenino. Es decir, con esto quiero decir que hay ejemplos que han sido típicamente realizados por mujeres, en cuyo caso la palabra normalmente es femenina en español y en inglés está asociada al femenino, a la mujer, y pasa lo contrario con empleos o trabajos que típicamente han estado asociados con el hombre, en cuyo caso, en primer lugar, tendemos siempre a pensar en masculino y para pensar en femenino tenemos que añadir, pues en inglés un adjetivo puesto delante del nombre. Por ejemplo, electrician sería electricista. ¿Podría ser también la electricista en español? Podría ser perfectamente, igual que pasaba con la fontanera. Tendríamos entonces que particularizar o especificar el género con el artículo determinado o indeterminado. Una electricista, la electricista. Aunque, bueno, pues no suele ser tan habitual encontrar a una mujer pues que se dedique a arreglar cosas de electricidad, ¿no? Es más habitual todavía, está más asociado al hombre, pero bueno, no quiere decir que no lo haya, evidentemente lo habrá, ¿no? En español. Y en inglés, 3/4 de lo mismo, y tendríamos que decir female electrician, ¿vale? Sería la electricista. Pasa lo mismo con secretaria. Cuando decimos secretaria tendemos a pensar en mujer, porque ha sido la que ha estado tradicionalmente unida al empleo de secretaria.
¿Que existe en español secretario? Claro que existe, pero sí es cierto que secretario no es tan normal como la secretaria, todavía hay menos secretarios que secretarias hoy en día, ¿no? En cualquier caso pasaría lo mismo en inglés. Si yo digo secretary en inglés, se me viene la imagen de una mujer. Si quiero decir secretario, tengo que poner delante el adjetivo male, que es masculino, ¿vale? Pasa lo mismo con la palabra midwife. ¿Qué significa midwife? Matrona. ¿Habéis oído alguna vez en español el matrón? Yo sinceramente no lo he oído, ¿vale? ¿Que existirá? Existe. Existe el equivalente masculino de matrona, ¿vale? Pero, sin embargo, sinceramente yo en español no sé si se llama matrón, se llama no lo sé, el ayudante o el enfermero especializado en obstetricia, no lo sé, ¿vale? En inglés sí que diríamos male midwife. ¿Por qué? Porque si dices midwife estás directamente refiriéndote a la mujer, ¿vale? A la matrona. Chef, 3/4 de lo mismo. Cuando decimos chef, pues normalmente, hombre, ahí hay muchas mujeres que son chef, ¿no? Pero sin embargo, en español se les sigue llamando chef. La chef, el chef. Sin embargo, en inglés tendríamos que poner delante el adjetivo female, ¿vale? Female chef. Entre paréntesis nos pone a no ser, unless, que significa a no ser, que la palabra acabe en ESS, es decir, que admita ESS para formar el femenino, como ya hemos visto, o que tengamos que añadir male o female, es decir, femenino o masculino, como prefijo, como también hemos visto en los ejemplos, ¿vale? Bien, seguimos. Ejemplos. The patient calls a nurse and he usually comes immediately. Fijaos. Dice, el paciente o la paciente llama a una enfermera, calls a nurse, y yo ya he dicho una enfermera porque ya directamente estoy asumiendo que es una mujer. Pero fijaos que sigo hablando y dice, y él, es un hombre, ¿de acuerdo? Entonces sería un enfermero. ¿Cómo sé que es enfermero? Porque a continuación dice he. He usually comes immediately, dice, y él normalmente viene inmediatamente, ¿vale? Si yo quisiera desde el primer momento especificar que es un enfermero, pues fijaos que aquí delante de nurse habría puesto la palabra male, que es masculino, ¿vale? Otro ejemplo. Dice the CEO. CEO es una abreviatura que significa Chief Executive Officer. Es decir, el oficial ejecutivo en jefe. Es decir, el tradicional y de toda la vida director general. Pero ahora se ha transformado por esta abreviatura que viene del mundo anglosajón, CEO, y ahora todo el mundo dice CEO. Nosotros también decimos CEO, lo habréis oído en más de una ocasión. El CEO de no sé qué, el CEO de tal empresa que queda muy chic, mola mucho, ¿vale? Pues yo sinceramente, si es que es más o menos lo mismo que de toda la vida ha sido el director general o consejero delegado, como lo quieres llamar, de las empresas. Bien, el caso es que cuando decimos el CEO, normalmente se nos viene una imagen también a la cabeza de un hombre, ¿no? Sin embargo, ahora en español también decimos la CEO, el CEO, la CEO. Bueno, pues en inglés diríamos male o female. En este caso estamos hablando de la secretaria del CEO, pero como yo ya quiero especificar que no es secretaria, sino que es secretario, ya voy a poner la palabra male delante. Entonces sería el secretario del CEO. De CEOs. Ese apóstrofe S, ya os explicaré más adelante cómo funciona. Es el apóstrofe S o genitivo sajón y se traduce por D, ¿vale? El secretario del CEO often organizes her meetings. Dice, a menudo organiza sus encuentros, sus reuniones. Y fijaos que yo ya aquí estoy diciendo su de ella referido al CEO. Por lo tanto, no es un CEO masculino, es un CEO femenino. Así que sería el secretario de la CEO. Fijaos que lo tenéis aquí en la imagen. Esta es la CEO, es la jefa, ¿vale? Y este es el secretario. Fijaos qué curioso, si no hubiéramos puesto aquí male secretary, no sabríamos quién es un secretario, y aquí her, no sabríamos qué es sus reuniones de ella, de la CEO. Y probablemente habríamos pensado justo lo contrario, que el CEO es un hombre
y que la secretaria es una mujer, y aquí es justamente al contrario, ¿vale? También es señal, afortunadamente, de que los tiempos están cambiando, ¿de acuerdo? Pero bueno, todavía queda por andar. Por eso, eh, para mucha gente, cuando menciona estas palabras sin decir, especificar antes el género, male o female, tendemos siempre a pensar, pues en el caso de secretaria, mujer, y en el caso de CEO, hombre, ¿vale? Y la manera que tenemos de cambiarlo, pues es utilizando, ya sabéis, en este caso, male o female para especificar si es hombre o mujer, siempre y cuando no se pueda añadir, que hay casos en los que sí y otros que no, la terminación ESS, que es claramente femenino en inglés, ¿vale? Bien. Seguimos con los nombres comunes. Nombres comunes, bueno, pues los nombres de los trabajos normales y corrientes, como puede ser doctor, ingeniero, doctor, engineer, ingeniero, surgeon, cirujano, person, persona, teacher, profesor, cook, sería cocinero o cocinera, ¿vale? Mucho cuidado porque hay gente que tiende a decir cocinero, dice cooker, acabado en R, porque muchas palabras, muchos nombres comunes en inglés terminan en ER, de hecho la mayoría, ¿vale? Pero esto es una excepción, ¿vale? Si dijéramos cooker, sería la cocina, sí, pero la cocina de gas, la que encendemos para cocinar, ¿no? La persona es cook. Assistant, que sería ayudante. En todos estos casos, si queremos especificar si es masculino o femenino, tenemos que añadir male o female before, es decir, hombre o mujer, masculino o femenino, antes. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. The sergeant operates in the afternoon. Dice, parece que dice el cirujano, ¿verdad? Sin embargo, luego seguimos hablando y dice, she is very professional. Ella es muy profesional, por lo tanto, ya vemos que estamos hablando de la cirujana. En el caso español sí que tenemos el femenino, ¿vale? Cirujano, cirujana. Pero en el caso inglés no lo tenemos. Es la misma palabra. Por lo tanto, para especificar, una de dos. Utilizamos female delante o lo dejamos como está y luego posteriormente aclaramos con he o she si nos referimos a él o a ella, cirujano o cirujana, ¿vale? Y ahora vamos con los objetos. Animals and objects. Como podéis ver, el género es neuter, neutro, con la excepción de los pets, de las mascotas. En este caso, tenemos que hay algunos nombres, en el caso de los animales, que claramente se diferencian biológicamente, ¿vale? Tenemos un nombre para el masculino y un nombre para el femenino, aunque eso ocurre únicamente en unos cuantos casos. En la mayor parte de los casos tenemos, como veremos más abajo ahora a continuación, el nombre del animal y tenemos que diferenciar única y exclusivamente, pues, colocando el adjetivo male o female delante, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Bien, pues tenemos aquí cock and hen. Cock, que es gallo, y hen, que es gallina. Dog and bitch. Dog, que es perro, bitch, que es perra. Pero sin embargo, luego, como ya os acabo de mencionar, pues tenemos una gran cantidad de animales que no tienen ninguna palabra, ningún sustantivo específico para denominar biológicamente su sexo, si es masculino, si es femenino, ¿no? Tenemos que diferenciar mediante male o female. Por lo tanto, tenemos mosquito, tenemos un mosquito en inglés y en español también. En español no tenemos mosquita, es mosquito únicamente en el dicho de que decimos, ya sabéis, a veces es una mosquita muerta, ¿no? Pero eso es un dicho, pero a la hora de la verdad no hablamos de mosquito o mosquita. Crocodile, exactamente igual. Tenemos cocodrilo, pero no tenemos cocodrila, ni en inglés ni en español, ¿vale? Snake, pues igual, serpiente, único tanto para masculino no como para femenino. Turtle, tortuga. Cat, gato. En el caso de los objetos, sí, es cierto que en español, por ejemplo, los denominamos como masculino femenino. La mesa, table, car, el coche, única y exclusivamente por la terminación. Si termina en A, si termina en E, pues en español lo identificamos como masculino femenino, pero no dejan de ser objetos, por lo tanto no tienen sexo. En inglés tampoco. Además, en inglés inclusive el artículo indeterminado a, escrito a, pronunciado EI, significa uno. Por lo tanto, no marca una diferencia a la hora de utilizarlo con un objeto, ¿no? Diferencia de sexo, quiero decir.
Y the, que es el artículo determinado, pues igual significa el, la, lo. Por lo tanto, no marca una diferencia al utilizarlo con un objeto para saber si es masculino o femenino, ¿no? Bien, pues tenemos house, que es casa, chair, que es silla, coat, que es abrigo. Vamos a ver algún ejemplo. Dice, my dog eats a lot. She or it always asks for more. Diréis, un momento. Dice, sí, mi perro come un montón. ¿Pero por qué pones she or it? Pues ya hemos visto anteriormente, aquí al principio de la sección, que los animales y los objetos son neutral, son neutros. ¿Qué significa esto? Pues que nos referimos a ellos como a una cosa, como it. Y diréis, madre mía, pero ¿cómo puede ser esto? Ahora que está tan de moda el tema de la protección de los animales, que ha salido una ley específica para la protección de los animales, ¿cómo hacemos tal cosa? Bueno, vamos a ver, hacemos tal cosa porque de siempre en inglés a los animales se les ha asimilado a cosas. Se les ha, no quiero decir que se les haya pensado que son una cosa, pero sí se les ha denominado con el pronombre neutro que se utiliza para cosas. Ahora bien, sí que es cierto que cuando nosotros nos referimos a un animal que está muy cerca nuestra, que sentimos algo por ese animal, porque es una mascota, nuestra mascota, pues la gente normalmente nunca le va a llamar it, le va a llamar he o she. He si es masculino, she si es femenino, ¿no? Por lo tanto, en este caso, si estuviera hablando del perro o de la perra, en este caso la perra, su dueña, pues diría she, porque está hablando de su mascota, ¿vale? Pero si fuera una persona que pasa por allí y le ve a un perro, pues por ejemplo, paseando por la calle o por el parque, pues seguramente se referiría a él como it, no como she o he, porque para esa persona ese perro no es nada especial, ¿vale? Bien, seguimos con otro ejemplo. Dice, if a mosquito bites you, it can transmit an illness. Vale, si un mosquito te muerde, es decir, un mosquito te pica. Nosotros decimos si un mosquito te pica. En inglés decimos te muerde, ¿no? Porque el verbo bite significa morder. Bueno, pues si un mosquito te pica, it can transmit an illness. Dice, él te puede transmitir una enfermedad. Sin embargo, estamos utilizando, como veis, el pronombre it, de cosa. Aquí está fuera de toda duda que no estamos hablando de una mascota, porque nadie tiene un mosquito como mascota. Hay de todo en el mundo. Puede ser que haya alguien que efectivamente lo tenga, pero sería una cosa excepcional. No es habitual que un mosquito sea una mascota. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a seguir entonces ahora. Bueno, únicamente como recordatorio, tenéis aquí arriba en letras mayúsculas en morado, sex identification, es decir, el género sirve para la identificación del sexo. ¿De acuerdo? Vamos ahora entonces a hablar de la familia. Porque tenemos también, evidentemente, estamos hablando del género, pues tenemos que hablar de las palabras que denominan a los miembros de la familia, que en la mayoría de los casos son palabras, son sustantivos separados en función del sexo del miembro familiar. Vamos a verlo. Aquí tenéis todos los que son, ¿no? Parecen muchos, pero no os preocupéis que a la hora de la verdad tampoco son tantos. Bueno, en realidad también nos formamos un pequeño lío en español muchas veces con tanta familia. De hecho, hay gente que hay veces que no tiene claro quién es quién en el momento que salimos del círculo familiar más cercano o más interno, ¿no? Así que claro, mucho más si nos tenemos que referir a ello en inglés. Pero como siempre os digo, esto se consigue mediante la práctica. En la medida en que vayamos practicando cada vez más y más y más, pues nos iremos haciendo perfectamente con los nombres y la manera de denominar a los diferentes miembros de la familia, ¿no? Bien, no obstante, vamos a ver cómo son. Tenemos, mira, en primer lugar tenemos mother, que es madre, pero nadie dice madre, directamente, cuando se refiere directamente a su madre. Normalmente nos referimos a ella como mam, de una manera más familiar, mamá, ¿no? Father, que significa padre, nos dirigimos a él de una manera más familiar como dad, papá. Y ambos, los dos, serían los padres, tanto él como ella, es decir, la pareja, serían parents, ¿vale? Evidentemente, si fuera otro tipo de pareja, pues una pareja ya de dos personas sin importar el sexo, pues también nos referiríamos a ellos como parents, siempre y cuando tuvieran hijos, lógicamente, ¿no? Bien, pues tenemos wife and husband. Wife sería
la esposa, husband sería el esposo. Sister and brother. Sister sería la hermana y brother el hermano. Y los dos nos referimos a ellos como siblings, hermanos. Cuando decimos siblings no estamos teniendo en consideración el sexo de cada uno de ellos, sino simplemente el hecho de que son hermanos, ¿no? Hermanas, hermanos o hermanos, hermanos. Después tenemos son and daughter. Son, que sería hijo, daughter, que sería hija. Aunt and uncle. Aunt sería tía, uncle, tío. Y luego sus hijos, pues serían cousins, los primos de sus respectivos hermanos, ¿no? De los respectivos hijos de sus hermanos. Cousin sería primo. En este caso es prima o primo. No tenemos manera de diferenciar a no ser que utilicemos el adjetivo male o female que ya hemos visto anteriormente. Niece and nephew. Niece, que sería sobrina, nephew, que sería sobrino. Grandmother. Esta sería la abuela. De manera más coloquial nos referimos a ella como grandma o grand o granny. Grand sería pues la manera de referirnos a ella como lo hacemos hoy en día en casa de la manera más familiar o más coloquial cuando decimos abu. En este caso grand sirve tanto para él como para ella, tanto para el abuelo como para la abuela, ¿vale? Por lo tanto grand. Y granny sería en este caso abuelita, pero también se aplica al abuelo y en ese caso sería abuelito. Diréis, ¿y cómo se sabe? Pues hombre, se sabe por el contexto. Cuando te estás refiriendo a tu abuela o te estás refiriendo a tu abuelo, pues ya le miras o has hablado anteriormente de él o le has mencionado anteriormente, ¿no? O a ella. Después tenemos grandfather, que sería la manera formal de llamar al abuelo, pero luego tenemos la manera coloquial, la manera familiar, granddad, que sería abuelo, más familiar, grand, que sería abu, y granny, que como hemos visto antes, en este caso también sería abuelito, pero referido, en este caso, al abuelo. Aunque, vuelvo a repetir, tanto grand como granny, como hemos visto anteriormente, sirve para los dos. Vale, luego tenemos grandson and granddaughter. Grandson, que sería el nieto, and granddaughter, que sería la nieta. Y luego tenemos sister-in-law o brother-in-law, que serían sister-in-law, cuñada, brother-in-law, cuñado. En realidad, in-law significa en la ley. ¿Qué significa hermano en la ley? Pues hermano político. ¿Y qué es un hermano político? Pues es un cuñado, ¿de acuerdo? Exactamente igual que una hermana política es una cuñada. Después, aplicando el término in-law a cualquier otro miembro de la familia, obtenemos tenemos el apelativo político. Por ejemplo, mother-in-law sería madre política. ¿Qué es una madre política? Una suegra. Father-in-law, que es un padre político. Father-in-law, pues un suegro, ¿de acuerdo? Y así todo. Vale, seguimos ahora con algún ejemplo. Dice, a wife and her husband have a baby. Dice, una esposa y su marido tienen un niño. She is its mother and he is its father. Dice, ella es su madre, su de ello, ¿vale? Its es su de ello. And he is its father. Dice, y él es su de ello padre. Y diréis, un momento, ¿cómo te refieres a un baby, a un niño como su de ello? Pero eso es una barbaridad. O sea, que estás tratando a un niño como si fuera una cosa. No os alarméis. Cuidado, vamos a ver. Sí, efectivamente nos estamos refiriendo al niño como su de ello. ¿Pero por qué? Porque resulta que todavía no conocemos el género. Cuando está en la barriga, el feto, hay veces que sí se sabe el género porque lo hemos visto antes en la ecografía, ¿no? Pero si no lo hemos visto, no lo hemos querido saber, todavía no sabemos el género. Por lo tanto, nos vamos a referir a ello, a eso que está dentro de la barriga, que todavía no sabemos qué género tiene, como it. Y evidentemente, una vez que ya sí conocemos el sexo, pues ya nos vamos a referir a ello, es decir, al feto, nos vamos a referir como él si es un chico, un bebé, o ella si es una bebé, ¿vale? Seguimos. Dice, my mother has a sister. Is my... Dice, mi hermana tiene mi madre tiene una hermana. Es mi... Vale, pues como siempre, ya sabéis, tenemos aquí los huecos para rellenar. Los rellenáis, paráis el vídeo,
Vais a ver la manera de rellenarlo y a continuación volvéis a darle al vídeo y mirad, aquí tenéis la solución, ¿vale? She is my aunt. Bien. Otro ejemplo, dice Aunt Mary and Uncle Frank have two kids, a boy and a girl. She is my and he is my. Dice Aunt Mary, la tía Mary and Uncle Frank y el tío Frank tienen dos niños, two kids, un chico y una chica, a boy and a girl. Dice she is my and he is my. Vale, pues como siempre, rellenad en el hueco, tenéis arriba, aquí, en la parte de arriba, tenéis todos los miembros de la familia, no tenéis más que mirarlo, rellenad y le dais al play otra vez y tenéis la solución, ¿de acuerdo? She's my female cousin, dice, ella es mi female cousin, mi prima femenina, es decir, mi prima, and he's my male cousin, dice, y él es mi primo. En español sí que tenemos la diferenciación biológica, decimos por un lado prima y por otro lado primo, pero en inglés no lo tenemos, por eso tenemos que poner female delante o male, ¿vale? Y aquí tenéis, para facilitaros todavía más la labor, tenéis aquí una imagen con el árbol familiar, con los nombres, los sustantivos básicos de los miembros de la familia, ¿vale? Bien, y lo vamos a dejar aquí, porque es que si no se nos va a alargar demasiado, ¿vale? Yo pensaba haber hecho la sesión completa, como ya os he dicho, la sesión 2, pero se nos va a ir a cerca de una hora. Entonces, como no me gusta hacer sesiones tan largas, voy a cortar aquí y dentro de unos 3 días aproximadamente os subo la segunda parte de esta sesión, ¿vale? Y ahí en esa segunda parte vais a tener la práctica. Por el momento no tenéis práctica. Bueno, la práctica la tenéis porque ya sabéis cómo hacerla. Podéis hacerla vosotros mismos con vuestras propias frases y imaginaos qué posibles cosas tendréis necesidad de decir utilizando el género, ¿no? Masculino, femenino, neutro, la familia y demás. No obstante, ya sabéis que yo siempre os hago propuestas de práctica. Esas os las haré en la próxima, dentro de unos 3 días, en la próxima parte de la sesión, porque la sesión completa serían las 2. Pero vuelvo a repetir, la divido y os pongo la otra mitad dentro de unos 3 días. Alright, people. ¿De acuerdo, gente? Thank you very much for your attention. Muchas gracias por vuestra atención. And see you in 2 or 3 days. After 2 or 3 days. Después de 2 o 3 días, nos vemos. Bye bye.